de cálculo, ¿cierto? Todo se basaba en esta definición, ¿no es cierto? Aplicación versus vector. Era inmediato la dimensión, entonces del espacio dual tiene la misma dimensión del espacio de origen. Y ahí vimos unos resultados rápidos e interesantes también como observación, la forma de usar este concepto de dualidad, ¿no es cierto? La información de los coeficientes de un vector, las coordenadas de un vector, esto para un vector general es lo que se traducía en las funciones, la base dual, tal cual. O sea, dicho de otra manera, yo podía usar la base dual para calcular los coeficientes de un vector. Sí, habíamos visto un ejemplo por ahí. Y al revés también, de hecho no, pero necesitaba resolver de todas maneras un sistema a la larga. Sí, creo que estaba justo antes, creo que estaba al revés también, ¿no? Dado un vector en el espacio dual, descomponerlo. Para descomponerlo utilizo ahora la base predual, o sea, aplicar las funciones ahí. Entonces, cobra sentido siempre que no se pierda qué es vector y qué es aplicación lineal, ¿cierto? ¿Cuál es el vector de arranque? El espacio de arranque, lo que sería vector, y qué es dual, lo que son aplicaciones. Entonces, siempre que intenta escribir, debe cobrar sentido esa idea. Aplicación a un vector. Y ahí acá también, a no perderse, aplicación a un vector. Y le había propuesto ahí un pequeño ejercicio, no sé si le logró terminar. Era recopilando un poquito las ideas, cómo calcular la base dual, cómo descomponer un vector y cómo regresar, creo que le puse por acá. Encontrarse a la base dual definida así, encontrar el predual. No sé si se lo pudo hacer, si es pertinente revisarle, alguien de pronto que quiera compartir. Y ahí le complementamos en la pizarra. ¿Alguien? Ingeniero, disculpe, estaba un poco complicado el ejercicio, así que no sé si podría hacerle usted en la pizarra. Sí. Bueno, recuerde todas las definiciones. En el documento que le proporcioné también, de hecho, estaba ahí toda la parte teórica. Las observaciones, déjenme poner aquí en antecedente, la definición de dualidad. Y por aquí estaba un resumen también, y como observaciones, la forma de usar la base dual. Por el momento es básicamente esa idea de ida y regreso. Voy a poner acá la pizarra. Vamos a resolver aquí en conjunto. Entonces dice, en otro color. Bueno, la primera, directo. Tengo una base. Si formaba una base, esta es una base del espacio polinomios grado 2. Y lo que vamos a buscar es la base dual. Entonces, ¿qué sé de la base dual? ¿No es cierto? Sabemos que tiene 3 elementos, pues acá tengo 3, y son funciones. Lo voy a llamar, pues, bueno, clásicamente se escoge las letras, por ejemplo, E o minúsculas. Acá se coge la idea de funciones o letras griegas a veces. O dependiendo del autor, ¿cierto? De pronto vean alguna otra referencia, suelen engañar poniendo así como vector el índice y como función, así. Es un poco peligroso a veces porque uno confunde, está arriba, es la E que mismo, o sea, parece que fuera vector, es por la posición del índice. Pero vamos a adoptar más bien, a medida de lo posible, la configuración con las letras griegas, más bien. Entonces, si este es de 1, este es de 2, este es de 3. Aquí le voy a llamar, por ejemplo, phi1, phi2, phi3, las funciones. Esto está en el dual. Son funciones de, acuérdense, fi, son funciones que van de el espacio de polinomios al cuerpo, en este caso los reales. Entonces las busco, tales que es lo que dice la definición, tales que verifiquen que phi de el elemento de la base, creen el delta de Dirac, ¿no? Que sea 1 y son iguales y 0 si no. Entonces, esto es lo que voy a expresar acá limpio. Entonces, para encontrar phi1, por ejemplo, fijo el i en 1 para buscarla y entonces puedo moverme en j. La condición se escribe entonces phi1 del e1, como son iguales, vale 1. Phi1 del e2, como son distintos, debe ser 0. Y phi1 del e3 debe ser 0. Este sistema de ecuaciones es el que me va a permitir encontrar a phi. ¿Ya? Más interesante todavía, em, tratando de ver un norte, ¿cómo son las aplicaciones? Así antes
¿Se acuerda? Hicimos también una pequeña idea ahí cuando habla de R en R. ¿Cómo son todas las aplicaciones lineales? Aquí lo único es un vector, un real coordenada. ¿Cómo lo combino linealmente? No hay remedio, es simplemente una escalar por X. Entonces, todas las aplicaciones son así. Eso permite también ver un norte, ¿no? Si tuviese R2, son dos componentes. Quiero crear algo lineal, pues no hay remedio. Es una constante del primero, una constante del segundo. No hay remedio, son expresiones así. No hay nada más que hacer. La sorpresa a veces surge en esta idea de polinomios porque parecería que hay más opciones. De hecho, justamente acá le debe haber saltado a los ojos esta forma de definir a la función, ¿no es cierto? Porque si usted lo medita, ahora el conjunto de polinomios puedo verlo como una función. A valores en R. Entonces, ¿cómo son los polinomios grado 2? A cuadrado, por ejemplo, bx más c. ¿Qué viene acá? Parece que hubiese más opciones, incluso si le ve como una función p de x. Ya habíamos visto que p' de x sí crea, bueno, evaluado, perdón, p' de 0, por ejemplo, p' de 9, crea una cosa lineal. Pero en el fondo no se pierden las nubes, porque en el fondo, ¿qué escribo aquí? Si lo ves desde el punto de vista conceptual, esto es un espacio vectorial, este es un vector. Si le escriben coordenadas, puede ver que pone acá como la idea matricial. O sea, acá le puedo ver como matriz por vector coordenadas, ¿sí? En base canónica, por ejemplo. Entonces ahí va a intentar visualizar la idea mejor, ¿no es cierto? Si le escriben coordenadas, será el símil de R2 a R3, es coordenadas aquí, así, A, B, C. Y ahí sí no hay misterio. ¿Cómo creo algo lineal de esto? Es constante de A más constante de B, ya se me va la pantalla, más constante de C. A la final es así. No tiene otra opción. Entonces ahí puede, como le digo, sospechar o entender qué voy a buscar acá a la final. ¿Cómo mismo es esta phi que busco? Es algo así. Constante de coordenada y constante de coordenada. Entendido esto, que sería realmente la parte inicial de todo, porque si no se pierde un poco ahí en el camino, ¿no es cierto? O sea, la parte relevante de lo vas a poner aquí. Phi, por otro lado, hace eso. Phi de un vector general X, Y, Z, aunque bueno, no hace justicia a la idea de polinomio, póngale mejor así, de un polinomio, como acabo de escribirle al lado, lo pongo acá mejor en detalle, ax cuadrado bx más c, ¿no es cierto? Lo puedo ver como si trabajara en base, ¿no es cierto? Debe haber una matriz de phi escrita en la base canónica que multiplica por las coordenadas de este vector en la base canónica, que ahí sí adivina directo es a, b, c, ¿no es cierto? Y esto me da a la final escrito en base canónica. Eso sería para hacer justicia, ¿no es cierto? A la nomenclatura. Si le reconoces, escribir f de u, base canónica, igual a la matriz por u en base canónica. Al final es eso, solo que en esta idea de polinomios, insistiendo un poquito. A futuro no hace falta escribir tanto, pero para que quede claro, ¿sí? Entonces, la expresión es la que quiero entender cómo se va a ver, ¿cierto? Entonces, no hay remedio, insisto, si esta es una matriz, ¿de dónde va? De algo de 3 en 1. Es una matriz, es un vector a la final, es una entrada aquí, una entrada acá, una entrada acá, por el vector ABC, ¿sí? Pasado a limpio, a la final lo que hacemos es que phi 1 del vector x, que se escribe como ax cuadrado más bx más c, debe sí o sí ser algo de la forma, aquí, pues llamémosle alfa, llamémosle beta, llamémosle gamma, una combinación lineal de las coordenadas, que sería alfa a más beta b más gamma c, ¿sí? Entonces voy a buscar esta representación. Esa sería una forma de ver, directa. Otra forma de explorar, si no, digamos, si se pierde en esta idea que le encierro acá en verde, ¿cómo llego a esa conclusión? ¿Cierto? Es nuevamente abriendo la idea en la base. O sea, dicho de otra manera, podría yo, en lugar de poner la base canónica, que si usted ve en el contexto, no había la idea de base canónica, y la idea de esta base. Podría hacer lo mismo descomponiéndola aquí, que ahí justamente viene a la observación, más bien, no a la definición. Bueno, no sé si me adelante por ese lado. Luego le vamos a ver. O sea, si uso la descripción de la base de original, yo descompondría el vector en la base original
y entonces puedo aquí por linealidad abrir y descubrir directamente las constantes, usando la idea de descomposición por la base. Pero lo vamos a ver luego eso más bien. Entonces, antes de, como le digo, perder en las nubes, si quiere le pone aquí por un pequeño paréntesis cultural, entender que así es lo que voy a buscar yo, ¿cierto? Vamos a escribir las condiciones, el sistema de ecuaciones pasado acá limpio. Bueno, esto a la final, como mismo se ve phi de 1 evaluado en E1. E1 es 1. 1 debe darme 1. Phi 1 del otro vector, que es x menos x al cuadrado. X menos x al cuadrado debe darme 0. Y phi 1 del E3, que era 1 más x igual a 0. Entonces, de esta información debo poder sacar phi. Entonces, aquí sí tengo bueno, tendría dos opciones. Hacer lo que le estaba pintando acá en verde, entender que así debe ser phi, y entonces lo que intento escribir es la condición para encontrar alfa beta gamma. Así que le pongo aquí mismo, la primera opción sería entonces decir que esto implica que alfa de A, ¿qué es A para el vector 1? ¿No es cierto? El vector 1 sería solo la constante, o sea, tendría coordenadas 0, coordenada 0, coordenada 1. Entonces sería simplemente C. O sea, aquí tendría alfa de 0, beta de 0, más gamma de 1, debe darme 1. Esa sería traducida la condición con esta idea de aquí, ¿cierto? La otra se escribiría también. Las coordenadas de esto, si las compongo acá, tendría entonces menos 1, 1 y 0. Entonces aquí se va a ver alfa de menos 1, más beta de 1, más gamma de 0. Debe darme 0. Y la última, lo propio también, aquí tendría entonces 1, 1, 0. Y se va a escribir alfa de 0, más beta de 1, sí, perdón, y más gamma de 1, que debe darme 0. Y he llegado aquí, ya terminamos, porque ya tengo en claro el sistema. Tengo de hecho directo. Gamma vale 1. Acá tendría menos alfa más beta vale 0. Y beta más gamma, que ya sé cuánto vale, que vale 1. Ya tengo, pues, de hecho, ya puedo escribir la respuesta más bien, ¿no es cierto? Vale menos 1. Y si este vale menos 1, pasa con más, vale menos 1 también. A ver, estoy bien, menos 1. Verifica o no verifica, dice, sumados. A ver, aquí sí vamos. Bueno, este se va, que no está. Sumado beta y gamma me debe dar 0. Aquí están mal los signos, entonces. Ah, no, acá está, perdón. Es que lo puse en desorden, ¿no? Póngale alfa, beta, gamma primero. Alfa vale menos 1. Beta vale menos 1. Y gamma vale 1. Entonces dice beta, gamma suma 0. ¿Qué más? Alfa cambiado de signo, suma beta 0. Y gamma vale 1. Y tendré la solución, ¿no es cierto? Y ya se acabó. Ya sé cómo vale phi. Pues phi 1, como ya dije que se escribe así, pues le pongo en modo de función. ¿Cierto? Podríamos decir que entonces finalmente phi 1 del vector a x cuadrado más bx más c vale esta combinación. O sea, en vez de alfa, menos a, beta vale menos, entonces b, y más c. Y así habré descubierto la función. Esa sería la primera idea, teniendo en mente, como le digo, lo que está aquí en verde, cómo es lo que voy a buscar. O sea, reconozco qué es lo que estoy buscando y más bien postulo directamente su fórmula, su expresión. Eso es un poquito quizás sutil por esta noción de vector de polinomios, ¿sí? Que al final estoy comparándole como un vector aquí en L3. Otra opción quizás, como le decía, para traducir esto. Sí, de una vez. Hablando de la correspondencia que decíamos por acá, o la forma como yo usaba la base dual. Yo sé que la base, ¿dónde está por acá? Perdón. Esta parte, bueno, acá, revisaríamos bien. Un vector escrito en coordenadas, ¿cierto? Un vector escrito en coordenadas en una base cualquiera, lo puedo encontrar
usando la base de dualidad ahí. O sea, estas son las coordenadas nada más. ¿Sí? O dicho de otra manera, al revés, como decíamos, descompongo al vector y lo que me dé como parámetros tendré directo. Sí, yo creo que el otro es más rápido, de hecho, porque aquí estoy calculando para el 1, luego me falta para el 2, luego me falta para el 3, etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos, si le ve desde ese punto de vista, recién encontré el phi 1. Luego tendría que hacer lo propio para phi 2, ¿no es cierto? Y luego para phi 3, etcétera, etcétera. Y describir cómo son sus formas. Vamos, quizás, como le digo, como la opción 2 acá, la más rápida. ¿Sí? Yo sé que por algo viene la idea de la base dual, está asociada a la base original por la idea de descomposición. Entonces, dicho de otra manera, si usted toma un vector cualquiera, sea un vector cualquiera, ax cuadrado más bx más c, lo que vamos a hacer es descomponer, o sea, debo descomponer en la base en cuestión, en este caso en la base que me dieron acá arriba. ¿Sí? Y ahí mataría todo de una vez, porque el resultado ya me va a dar las tres funciones como tal. Esto es justo lo que estamos haciendo, de hecho, en los ejercicios anteriores, ¿no es cierto? Directamente descomponer. Eso se dice entonces que el polinomio general debe escribirse como algún coeficiente por el primer elemento, algún coeficiente con el segundo elemento y coeficiente con el tercero. Pero cuesta que todo es polinomio. De ahí también la propuesta de verle como vector o, bueno, si no se pierde, véalo como polinomio a la vez, ¿no es cierto? Porque aquí tendría entonces el 1, es un polinomio aquí, grado 2. El de acá sería x menos x al cuadrado. Y el último era 1 más x. El 1 más x. Entonces, lo que busco aquí como alfa otra vez. Bueno, no se confunda con los nombres de arriba. La expresión que voy a buscar aquí justamente es el phi de 1. ¿Sí? La expresión que voy a buscar acá es el phi de 2 y phi de 3. ¿Sí? Viene a ser lo mismo otra vez. Como son polinomios, usted puede crear aquí entonces una condición. La igualdad de polinomios exige que sean igualdad en grado 2, en grado 1 y en grado 0. O forma alternativa, como digo, verle como un vector de coordenadas. La primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada y hace lo propio acá. Pensemos así en grado. ¿Ya? En grado 2 a la izquierda tengo A. Igualado, nada más, ¿no? Igualado a la derecha. ¿Qué saca de aquí de grado 2? Voy a tener por un número, este siempre es un real, acuérdense. Phi era una función, pero cae siempre en el cuerpo. Esto me da un real aquí. Entonces, ¿quién lleva la información de grado? Es justamente lo que estaba aquí en vector. ¿Sí? Ese del vector y este siempre es un escalar. En la idea de descomposición, ¿no? Para tener en mente. Entonces, por ejemplo, aquí no va a crear grado 2. Aquí va a crear grado 2 solo el menos x. O sea, aquí me va a quedar phi 2 que es el escalar, ¿no? De la propuesta de ponerle en principio otros nombres, porque a veces también se va a confundir. Esto es un escalar que voy a buscar. Pongámosle nomás por si acaso para no confundirnos nombres de escalares. Olvídese de la idea de arriba, póngale alfa, beta, gamma, como tradicionalmente se hacía. Y ahora sí, entonces esto sería la final simplemente menos beta. Es el único que queda grado 2. Nada más. ¿Sí? Voy ahora para el grado 1. Grado 1 aquí tengo B. Y a la derecha lo descompongo, todo lo que me da grado 1. En este caso sí tengo beta, ¿no es cierto? Más, que cual me da grado 1, el 1 gamma, ¿sí? Y luego la grado constante, C, aquí sí tengo grado constante, acá no hay grado constante, y aquí hay grado constante más gamma. Entonces note que el sistema que acabo de probar, de crear, es la misma historia de acá, ¿sí? Solo que está la información codificada quizás de otra manera. Aquí estaba calculando explícitamente para una función y luego tendría que hacer lo mismo para la segunda y luego para la tercera. Aquí en cambio está codificado ya todo para las tres funciones. Meditando justamente, exagerando lo que le decía antes, este primer coeficiente es la función que estaba buscando. El segundo coeficiente es la segunda y el propio la tercera. Entonces lo único que tengo que hacer es despejarlos para descubrir qué mismo era. ¿Cierto? Entonces de aquí resuelvo el sistema de una vez por todas. Esto es ya carpintería, esto podría ser aparte, pero si está en el examen, sí hay que hacer la mano. Entonces, yo le pongo esto en el examen, hay que resolverlo. De todas maneras, no es demasiado complejo, es igualito, casi parecido al mismo sistema de acá. Se puede hacer inmediato. Porque de hecho ya tengo una de ellas, ¿no?
Beta ya sé que vale menos A. Entonces gamma vale menos beta, o sea, más A, o sea, vale A. Y entonces alfa vale, ay no, perdón, me estoy olvidando de despejar acá. Tengo que despejar, me da gamma igual a B menos beta, ¿cierto? Ahora sí, B menos A. Luego el que me faltó aquí, alfa, va a valer C menos gamma, sería C menos gamma, menos B menos A, ¿sí? Finalmente, entonces, pasado a limpio. Phi1, que era alfa, ¿vale? Que es una función, como lo veo aquí, depende de, así, depende del polinomio general que escribí, x cuadrado más bx más c, es del alfa y vale, si lo ordenamos, menos a menos b más c. Sí, que es justo la fórmula que encontramos acá, ¿va? Menos a menos b más c. Lo bueno de esto es siempre que hago los tres de una sola, entonces ya puedo escribir directamente phi2 del polinomio general a x cuadrado más bx más c, que sería ahora el que le llamamos beta, que sería menos a. ¿Sí? Ya tendría eso, ya ahí olvidémonos de este paso previo. Tengo el phi1, phi2 y finalmente phi3 del polinomio general a x cuadrado bx más c, que sería el gamma que no está por acá, a más b, y se acabó. Y habría respondido a la pregunta, ¿no es cierto? Entonces la base dual que buscaba está formada por phi1, phi2, phi3, donde phi se ve de esa manera. ¿Sí? Bueno, a la largo plazo la opción 2 es la mejor, es la más directa, ¿no es cierto? Sí, es la más... Profe, hay una pregunta, por favor. dígame. El Fi2 es solo menos 2. Menos 2, ¿por qué? No, despejado. Phi2 era el beta que salió de aquí como menos A. Vaya. Y Sí, pero... esa parte que está, que dice C menos B menos A, eso no sé. ¿Perdón? Ya, profe, ya lo entendí. Sí, aquí le resolví directo nomás. Esta parte de aquí es... depende del ejercicio, ¿no? Resolver el sistema, nada más, en interpretar. Entonces, a largo plazo, la opción 2 quizás sea la más rápida, porque dada la base, usted descompone y se acabó. ¿Sí? Pero acá estaba indagando sobre la estructura, es bueno tener en mente también de qué se trata eso de forma, cómo se escribe una forma lineal, que permite en algún momento también resolver los ejercicios, dependiendo de qué deba hacer. Pero directo, como lo ve, cuando busco la dual, bueno, tengo la definición, pero es el camino más largo buscarlo así. Si invoco a la idea de descomposición, es directo a la representación. Puedo escribirla de una forma cómoda. ¿Ya? Para la parte B, en cambio, es directa también la aplicación, porque si este es del vector en cuestión, este es del U del que hablaba, descomponerlo por la idea de dualidad es directo. Yo sé que las coordenadas está formada por uso la base dual en ese vector. Es simplemente phi1 de U, phi2 de U y phi3 de U. Como ya conozco a la base, a las phi, puedo escribir directo. Entonces, esto es simplemente evaluar esto en el vector U en cuestión, es de este juego. Sí, sería simplemente, aquí tendría entonces, en vez de, bueno, está en desorden, ¿no? Acuérdense el estándar, le ordenamos así. Entonces, este sería, bueno, el A en cuestión aquí sería 1, el B en cuestión aquí sería 1 y el C en cuestión sería 1. Bueno, de todas maneras, si se equivocaba, estaban iguales, pero acuérdense de cómo lo ordenamos de arranque, pues ha sido mantener todo. Entonces, reemplaza en vez de A el 1, B1, C1. Entonces, le reemplaza acá de memoria y me va a dar menos 1. En el otro le va a dar menos 1 también. Y el último le va a dar menos 2. Y se acabó. Y ahí responde directo a la pregunta. ¿Sí? Usando la idea de la idea. Simplemente recordar eso. Ya no necesito calcular nada. Porque al final eso es lo que hice. Pues puse un vector, lo descompuse en la base. Pues para eso me servían la idea de dualidad. ¿Ya? Veamos el último que es justo quizás el más largo también. Dice, ahora vamos al revés. Si yo sé que la base se escribe así, o está descrita de esta manera, ¿cómo encuentro el predual? Bueno, primero podría constatar que realmente son cosas en el dual. Acuérdense que phi de i es algo que debe tomar un polinomio grado 2
y debe caer en los reales. Entonces aquí dice, al polinomio en cuestión, cualquiera que sea, va a mandar el polinomio evaluado en 0, por ejemplo, para la primera, ¿no es cierto? O de hecho le podríamos etiquetar aquí con el i. Pero empecemos la primera. La phi de 1, lo que hace es evaluar en 0. Entonces, al menos sí, es coherente la estructura, ¿cierto? Es una aplicación que toma un vector y me da un valor en los reales. La otra también y la otra también. Luego vamos a justificar esta idea de lineal, aunque también se podría probar. Yo tendría que decirle expresamente, pruebe que esto es una base, ¿cierto? Acuerdo. Pero bueno, esos son conceptos de álgebra 1. ¿Cómo probaba que algo es una base? Hay que, bueno, tengo 3 para un espacio de dimensión 3. Basta probar que son LI. ¿Cómo prueba que es LI? Había que probar que tiene que tiene combinación lineal trivial, ¿cierto? Que si alfa phi 1 más beta phi 2 más gamma phi 3 igual a 0, necesariamente los coeficientes son triviales, ¿sí? Pero recuerda que esta es una igualdad de polinomios. Estas son funciones, perdón, funciones, función. Esto es una función igualado al 0 función. Esta es una igualdad de funciones. Eso habría que probar, ¿no? Recuerde, voy a haber hecho eso en álgebra 1, probar que son ley. Vamos a suponer que todo eso funciona, que sí es verdad. Se puede probar si quiere usted con tiempo, probar que realmente son ley. Entonces ahí tiene sentido continuar, ¿sí? Porque la trampa sería si esto fuera LD, no es base. La idea de dualidad no va a funcionar. O sea, de hecho no hay garantía. Aquí no sé qué voy a encontrar si esto no fuera base. Debe ser sí o sí una base, debe ser LI, ¿ya? Bueno, vemos las opciones. ¿O qué mismo estoy buscando? A la final busco un conjunto de vectores. Ahora sí, llámale E1, E2, 3, ¿no es cierto? 3, tal que el dual de este, por la definición, sea esta base de la que estamos hablando, ¿sí? O sea, si lo ven en el contexto anterior, voy a buscar aquí su dual y debe coincidir con este. Voy a buscar el dual y debe coincidir con acá. Entonces, la misma historia. Vamos a escribir la condición que vendría a ser. Y luego vemos si va o no va. Para que no se confunda con las letras, le voy a poner otros nombres acá. La que voy a buscar, vamos a proponer como F1, F2, F3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir dual? Dual implica que F de I de E de J, la misma historia, debe provocar el delta de Dirac, es igual a 1. Si I es distinto igual a J, y vale 0 si son diferentes. Lo que acabo de escribir es la definición, ¿cierto? Esto es lo que debo tener en la mente. Aquí las incógnitas ahora es esto. Esto es lo que no conozco. ¿Sí? Lo que sí conozco es esto, porque esto es el conjunto que me está definiendo acá el ejercicio. Conozco esto voy a buscar. ¿Cómo lo hago? Entonces podría tener también dos opciones, ¿no es cierto? La primera sería empezar a buscarlos de uno en uno. Es parecido, de hecho, al cálculo de lo que estábamos haciendo acá en la primera parte. Explicar la definición para la primera, luego para la segunda y luego para la tercera e intentar resolver. O vamos a ver alguna estrategia para compactar todo en un solo cálculo también, ¿sí? A ver si no se pierde ahí. Vamos a ver la primera opción, ¿sí? La primera opción. ¿Sí? Vamos de uno a uno. ¿Cómo busco al E1? Pues con este instructivo de definición voy a escribir condiciones para buscarle al 1. Es decir, voy a fijar ahora el J más bien, ¿cierto? Y escribo todas las condiciones para ahí. Para buscarle al E1, lo que sé es que F1 del E1, ¿vale? Como son iguales, 1. Ahora voy a fijar el J, perdón. Entonces, F2 del E1 vale 0 y el F3 del E1 vale 0. Y tendré un sistema, como lo ve, equivalente a la idea anterior. Y aquí exploto. Bueno, ¿qué es lo malo de aquí? Que otra vez debo entender cómo son las Fs. Igualito de lo de antes. Lo mismo que nos pasó acá, ¿no? Para poder usar estas ecuaciones así, debo entender lo que estaba en verde. ¿Cómo es lo que voy a buscar? Bueno, pensando en lo mismo, ya habíamos descrito, ¿no es cierto? Estas cosas que voy a buscar, los F en cuestión, vamos a poner así, donde F es una aplicación que va del espacio, está en el dual, el espacio de polinomios, a valores en R, a un polinomio general a x cuadrado más bx más c, le envía
Pues una combinación, ¿cierto? Y si le pone letras cualquiera a buscar. Pues alfa de A, beta de B, más gamma de C. Estas son las incógnitas que voy a buscar para encontrar al F. Perdón, al revés. Perdón, estoy al revés. Estoy reescribiendo lo mismo de antes. Perdón. Ahora estaba fijo el E más bien. Lo que no conozco es a F. Entonces, todas las Fs tienen esa forma, ¿cierto? O sea, el F1 del polinomio general ax cuadrado más bx más c se va a escribir como una combinación. Y aquí vamos a ver una propuesta de nomenclatura. La función 2 del vector debe ser una aplicación lineal de los coeficientes, la misma historia, y el F3 de la x cuadrado de x más c, lo mismo. Vamos a tratar de poner una nomenclatura que haga referencia al mismo índice acá. Es decir, llamémosle alfa 1, más bien al coeficiente por A, más beta 1, coeficiente por B, más gamma 1, coeficiente por C. Sí, estoy pasando a limpio lo que habíamos hablado antes. Una aplicación en el espacio de polinomios a los reales debe verse así, necesariamente. Lo mismo para F2, pues aquí le pongo más bien alfa 2, beta 2, gamma 2, y alfa 3, beta 3, gamma 3. ¿Ya? Entonces, como ves, un poquito sutil la idea anterior, es la misma historia, pero como estoy fijando el vector, más bien abro por las Fs. Entonces, abro toda la información para las Fs, que como sé que deben escribirse así, mis incógnitas ahora están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 incógnitas. ¿Sí ven? Y esto debería resolverlo para encontrarle al E1. Luego haría lo mismo para el E2, etc. Vamos a terminar esta parte, de todas maneras, para que vean la complejidad, ¿cierto? Bueno, pasado a limpio este sistema, lo que dice es que finalmente E1 escrito como vector, el E1 era simplemente, no, perdón, el E1 no le conozco tampoco. Es el vector que le estoy poniendo aquí en general. Sí, este va a ser el que va a ser las veces del E1, la final. ¿Sí? Entonces, esto escrito a limpio sería finalmente alfa 1 de A, más beta 1 de B, más gamma 1 de C, y ya le escribí al revés. Bueno, termino de escribir la idea. Yo creo que le puse mal la idea de incógnita. Lo que está en rojo no es verdad. Estaba pensando en el ejercicio anterior. Sí, perdón, las incógnitas no son los alfa, porque sí conozco ahora F. Sí, son las phi de acá, ¿cierto? Es lo que quiero probar, que son ellas. Bueno, quizás fue imprudente haberle puesto otra letra, me hizo olvidarme a mí justamente la idea. Estas son las funciones que sí conozco. O sea, lo que sí conozco es esta representación. ¿Sí? A ver, lo voy a poner más bien, corrijamos ya. Pongámosle nomás el mismo nombre, justamente para no confundir. Y yo sé cómo son las phi ahora. Entonces, aquí es phi. Estas son las phi. ¿Cierto? Phi, phi. Y realmente esto ya no necesitaba hacerlo, porque como conozco cómo es phi, esto ya lo pongo más sencillo. ¿Sí? Lo que no conozco es cómo es el vector general E1. Por ejemplo, dice, phi1 del vector general es evaluar el vector general en 0. Es decir, esto me va a dar a de 0 al cuadrado más b de 0 más c. Sí, eso era lo que debía haber escrito, perdón, directamente. En el otro también, yo sé lo que es phi de 2. Phi de 2 es evaluar en 1 y phi de 3 es evaluar en 2. Aquí sería directamente a de 1 al cuadrado más b de 1 más c. Y acá tendría entonces a de 2 al cuadrado más b de 2 más c. Y ahí sí se revelan las parámetros que voy a buscar, las incógnitas, son el ABC, justamente, que es la forma como habíamos descrito al E1. ¿Cierto? En modo general, el E1 se veía así, como ax cuadrado más bx más c. Entonces ahí resolvería ese sistema de 3 ecuaciones. Entonces, bueno, esto ya ha pasado acá limpio. Simplificamos más. Haciendo ¿cuál me da C? Simplemente el primero, ¿no? C vale 1. Luego tendría A más B. Si no, este vale 0, 0. Acá me da A más B. Y si me sobra C, pero C vale 1.
O sea, vale menos 1. No le pongo así, más 1 igual a 0. Ya, el último sería 4, ahora sí tengo 4a, más 2b, más c, que vale 1. Debe ser 0. Y de ahí provoca directamente la solución, ¿cierto? Pongámoslo en orden. Si c vale 1, por ejemplo, bueno, aquí no es directo, me toca resolver esa pequeña parte, ¿no? Como a más b igual a menos 1 y 4a más 2b igual a menos 1 también. Y recuerde cómo desaparecer. Por ejemplo, podría multiplicarle por 2. Multiplica por 2 la primera, la otra le cambiamos de signo, luego suma, lo clásico, ¿no? Menos 2a igual a sumar algo más, menos 1. Y entonces a vale 1/2, ¿sí? Bueno, a vale 1/2. Y ahí se ha concluido. A vale 1/2. Entonces b vale, que es negativo, ¿verdad? Pasa a restar menos 3/2 y se vale 1. ¿Sí? Ahí creo que estoy bien. Porque si le pone 4 veces a, me da 2. Y 2b me da menos 3. 2 menos 3 menos 1. Sí. Y ahí terminaría la solución. Ya, perdón, me confundí un poquito aquí por haberle puesto otra letra más bien. Estaba pensando que buscaba a phi. No, a phi ya las conozco. Yo lo que busco es el vector. Entonces tengo 3 incógnitas que lo puse acá en rojo para exagerar. Y ahí se entiende el desarrollo de resolución. Pero esto construye L1. Lo mismo tendría que hacer para L2, para L3 y etcétera. ¿Cierto? En el peor de los casos, pues sí, igual que antes, ¿no? En el peor de los casos, si no uso esta versión compacta, tendría que provocar la descomposición para el primero, segundo y tercero, y ahí terminaría el ejercicio. ¿Ya? Bueno, veamos la segunda opción, a ver si funciona igual que antes. Si logro compactar todo en un solo cálculo. ¿Sí? Recuerde, a diferencia del anterior, ¿qué pasó? Cuando yo usaba la definición, necesitaba entender cómo es la función para postular la ecuación, ¿no es cierto? En este caso, del ejercicio acá, ya sé cómo son las funciones. Entonces lo que hago es describir ahora al vector. Uso la misma definición de delta de Dirac para escribir las condiciones como ecuaciones y poder resolver, ¿cierto? De esa manera es similar al caso de acá. En la opción 2, ¿cuál fue la estrategia? Ya no voy a usar esta definición, sino más bien la interpretación o consecuencia para la descomposición en la base. O sea, aquí lo que estoy usando es que al vector lo puedo descomponer en la base y lo que me da como coeficientes es justamente lo que estoy buscando, ¿cierto? Que, insistiendo un poquito acá, es esta primera observación que estoy usando, ¿sí? Bueno, entonces ahí le puede adivinar. Lo que voy a usar ahora es lo mismo, pero en el caso dual, o sea, la observación 2. Voy a intentar descomponer una aplicación cualquiera en la base dual, que sí la conozco, y como necesariamente el resultado son las coordenadas del vector, ahí voy a descubrir cómo son la base. Sí, vamos a ver si funciona. Entonces voy a describir o reescribir esa idea acá. Sí, lo que voy a usar es que un vector cualquiera en el espacio dual ahora, ¿cierto? Debe poderse descomponer en esta base nueva, ¿sí? O sea, debe haber aquí alfa de phi1 más beta de phi2 más gamma de phi3, ¿no es cierto? Alfa, beta, gamma los debería poder encontrar. Y lo que dice el resultado aquí, el texto, ¿no es cierto?, del curso, yo sé que estos coeficientes son, bueno, en principio son la descomposición en la base de la que estamos hablando, ¿sí? Pero por otro lado los puedo encontrar directo evaluando simplemente a f del E1, justamente la base produal, al f del E2 y al f del E3, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, recuerda cuáles eran las incógnitas ahora, ¿cierto? Las incógnitas son estos coeficientes que deben corresponder justo a lo que estamos diciendo acá. ¿Ya? Vamos por partes, entonces. Dice,
Primero vamos a descomponer entonces un vector general en la base. Nota que es equivalente, como les insisto acá, a la segunda opción que hicimos antes. Cogí un vector general y lo descompuse en la base. Lo que cambia o lo duro del ejercicio es que ahora esto está en la idea de dualidad. Un vector general ahora es una función y lo voy a descomponer en la base dual. ¿Sí? Entonces usted empieza diciendo así, sea f elemento del dual, debo descomponerlo acá. Pero para ello debo saber, sí o sí, cómo son las cosas en el dual. La misma historia de todo lo que hemos estado hablando. Sabemos, ¿cierto?, que una tal función, insistamos aquí un poquito, va de 2 en R, polinomio sí, a valores en R, un polinomio general, ax cuadrado más bx más c, debe enviarle sí o sí una combinación de ellos. Para no confundir con los alfa, beta, gamas, ahora que sí estoy obligado a escribir otras letras acá. Es una combinación cualquiera, ¿cierto? Llámele, por ejemplo, para que sea más, letras mayúsculas le voy a poner ya. Voy a tener que tener un A, que sería el coeficiente para el A minúscula, ¿sí? Luego tendré un B, el coeficiente para el B minúscula, y C, un coeficiente para el C minúscula. Así debería ser una tal función general, ¿sí? La forma en la que voy a tratar de descomponerle para encontrar a las constantes va a escribir finalmente las coeficientes en función de esto, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, la condición era que, para reescribir acá, que F se debe escribir como alfa de phi 1 más beta de phi 2 más gamma de phi 3. Pero esta es una identidad en funciones. Esta es una función, esta es una función, función, todo es función. Entonces, esto es verdadero, evaluado, ¿cierto? F, ahora sí, evaluado en un polinomio, es el alfa de phi 1 evaluado en un polinomio, más beta de phi 2 evaluado en un polinomio, más gamma de phi 3 evaluado en un polinomio. Vamos a ver a dónde llego ahora. Un polinomio cualquiera, pues un polinomio cualquiera se va a ver de qué letras no sé. Sí puedo usar la representación acá de un polinomio cualquiera. X cuadrado más bx, no sé. Así es un polinomio cualquiera. Y ahora sí traduzco. ¿Qué es f de un polinomio cualquiera? Es la expresión que estoy buscando explicar. A del coeficiente, beta del coeficiente y c del coeficiente. Por otro lado, esta es la incógnita, el alfa, ¿no es cierto? Y phi 1 de p. Ese era el dato conocido. Eso es lo que me dio el ejercicio. Phi 1 de p es el polinomio evaluado en C, el polinomio en cuestión. Evalúa este polinomio en cuestión y me va a dar entonces C, ¿cierto? Sí, ahí le va a descubrir la lógica. Más el siguiente, tendría beta, phi 2. Phi 2 era el polinomio evaluado en 1. Evalúo esto en 1 y me va a dar A más, en 1, ¿no? Más B más C. A ver si estoy bien, ¿sí? Evaluado en 1 sobrevive constante, sobrevive todo, sobrevive. Y el último, gamma, era esto evaluado en 2. Entonces me va a dar 4 al cuadrado más 2b más c. ¿Sí? Insisto, no se pierda. ¿Qué estaba buscando yo tratando de descomponer? Por el momento quiero describir las coordenadas de un vector cualquiera en la base. Eso es lo que quiero despejar. ¿Sí? Y llego a esta condición. Pero esto de evaluar, esta cosa que esta era la definición de descomposición. Pero esto es una, insisto acá, es una igualdad de funciones, ¿cierto? Es decir, evaluado debe ser verdad, pero realmente es para todo polinomio debe ser verdad. Esta última identidad debe ser verdadera para todo polinomio, es decir, para todo A minúscula, B minúscula y C minúscula. De la estrategia entonces de usar esto para crear condiciones. Si lo ve, grosso modo, lo que estoy haciendo es compactando todos los cálculos que hubiese hecho acá. O sea, tenía que hacer 3 cálculos para sacar los coeficientes explícitos. Acá voy a compactar todo en una sola versión de condición, que sería esta, la condición que engloba todas las ideas. Bueno, finalmente, ¿cómo encuentro alfa, beta, gamma? Voy a intentar explotar esta condición de para todo, dando valores, ¿no es cierto? Bueno, usted podría decir, cojo un estándar, ¿qué valores puede dar? Vamos a tomar la configuración más básica, por ejemplo, como si fuera la base canónica.
¿Ya? O sea, demos la configuración 1, 0, 0, luego 0, 1, 0, luego 0, 0, 1, para ir viendo en qué se convierte. ¿Sí? ¿Me parece? Pues, por ejemplo, para simplificar esta ecuación. Entonces dice, como esto debe ser verdad para todo polinomio, podría ser verdad, por ejemplo, para el polinomio 1, ¿cierto? Es como tomar 0, 0, 1, perdón. Y eso se traduce entonces acá en tomar A igual a 0, B igual a 0 y C igual a 1. Que termina siendo simplemente C mayúscula igual a alfa más beta y más gamma. Ahí tendría entonces mi condición que va a permitirme encontrar alfa, beta, gamma como buscaba, como quería antes, simplemente con la constante. Luego dice, veamos por otro vector, por ejemplo el x. Es equivalente a escribir A igual a 0, B igual a 1 y C igual a 0. Y se traduce en la ecuación. Ahora tengo simplemente aquí B. Aquí tendría, a ver, me va a quedar solo B, no, me va a quedar beta. Y aquí me va a quedar más 2 gamma. Tendría mi otra ecuación. ¿Sí? Luego escribe la última, dice por ejemplo para x cuadrado. Sería equivalente a poner A igual a 0, B igual a 0 y C igual a 1. Que se va a escribir ahora como A igual a, este se va, este se queda, beta, y acá me queda 4 gamma, 4 gamma. Y tendría mis tres condiciones a calcular. O sea, tengo un sistema, ¿cierto? De alfa más beta más gamma igual a la constante. Y ve lo interesante, esta constante es la que venía de la función original, como le habíamos dado. ¿Sí? La otra también, bueno, si lo ordenamos un poquito, beta 2 gamma igual a V mayúscula. Y beta más 4, aquí fueron 2 más 4 gamma igual a mayúscula. ¿Ya? Vea lo sutil. Este sistema es a la final el mismo sistema de acá, si usted le descubre, pero tiene otro enfoque. ¿Por qué? Porque está evaluado en el primer vector para la primera opción de función y tenía números aquí visibles. En cambio que acá está todo codificado en modo general. ¿Sí? No sé si se pierde. Bueno, no le veo las letras porque no coincide, yo le cambié de letras. Pero en el razonamiento, el sistema que voy a resolver acá estaba evaluado ya para la primera función y entonces tenía coeficientes a la derecha. En este caso, el sistema que voy a resolver es de una vez para todas las funciones y entonces ya tiene aquí letras generales. ¿Sí? Veamos a dónde llegamos. Finalmente debo resolver esto. Bueno, le calculamos aparte si podríamos hacer a mano, igual que antes. Por ejemplo, toma llamémosle ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Toma ecuación 2 y ecuación 3 y hago lo de antes, ¿no? Le multiplica por 2, 2 beta, más... Ah, no, pues, a ver. Y puedo restarle directo, ¿no? ¿Cierto? A ver si no me equivoqué en escribirles. Aquí era solo C, me daba 1, 1, 1. Luego B me daba beta 2. Luego C me da beta y 4. Ah, eso está mal escrito, ¿no es cierto? Perdón, creo que le acabo de escribir mal la ecuación. El primero era C, entonces me da alfa, beta, gamma. Luego era B, me da B y 2B. 2 gamma, sí, estaba bien, perdón. Y la última es con C, entonces aquí está mal escrita la... A ver, sí estaba. Ah, lo que veo es que codifique mal la información del último, por eso que me estoy frustrando acá. Está mal codificada, ¿no? Polinomio igual a 1 sería 0, 0, 1. El polinomio igual a x cuadrado es al revés, perdón, es 1, 0, 0. Ahí sí cobra justicia. No hay este de aquí. Aparece solo beta y acá aparece 4 gamma. Sí estaba bien. Ya. Entonces las puedo restar directamente, ¿no? 2 y 3 las resta o esta le cambia de signo. Me va a dar al final 2 gamma igual a menos b. Es decir, que gamma vale a menos b sobre 2. Voy a encontrar la primera. De esa manera calcula beta, que sería directo. Beta se escribe como b menos 2 gamma. Beta es b menos 2 gamma, que sería b menos 2 veces un medio, o sea, se va el 2, ¿no? Me quedaría simplemente menos
A menos B, que sería B menos A más B, que finalmente me da beta es 2 veces B menos A. A ver si no me equivoqué. ¿Ya? Y el último alfa. Alfa me va a dar C menos beta menos gamma. Sería C menos beta es 2B más A, B de signo, y menos gamma que sería A menos B todo sobre 2. ¿Ya? Y simplificamos un poquito. Va a quedar, bueno, si le pone todo sobre 2, sí, todo sobre 2, 2C. Aquí me quedaría menos 4B, 2A, menos A más B. Sí, a ver si no me equivoqué. Termina siendo, a ver si le ordenamos, me va a quedar A menos 3B y más 2C. ¿Sí? Más 2C. Este sería entonces gamma. A ver, no, alfa, estaba buscando. Este sería alfa. Dime un ratito. A ver, perdón, recapitulando, ¿cierto? Tengo la descomposición del vector para una función general. ¿Sí? La función general que usa las letras A, B y C mayúscula se descompone en estos alfa, beta, gamma que llevan esta nomenclatura. Lo voy a poner acá limpio ya. Dice F descompuesto como alfa phi 1, beta phi 2, gamma phi 3. A la final lo que hace es asociar a la tripleta ABC, si quiere verla así, en el alfa, que el alfa sería ahora ese coeficiente A menos B sobre 2, ¿cierto? De la función phi. Phi 1, pongámosle siempre comillas, ¿no? La igualdad acá es solo para crear un esquema más. A F lo estoy entendiendo como este vector, que es la idea de la aplicación. Acá sí cobra justicia, es el escalar de la función. Acá el otro escalar que sería 2B menos A de phi 2, más el último escalar que sería A menos 3B más 2C sobre 2 de phi de 3. Sí, es lo que acabamos de hacer. Todo ese cálculo de acá era para poder descomponer un vector general, que en este caso es una función, en estas componentes, ¿no es cierto? Lo que importa es estos coeficientes que me permitieron entender la coordenada. Sí, la descomposición, o dicho de otra manera, F escrita en esa base dual es el vector de coordenadas A menos B sobre 2, 2B menos A y A menos 3B más 2C sobre 2, en donde A, B, C son las coordenadas de la función, ¿no? Visto como la descomposición que habíamos definido acá para la aplicación, ¿ya? Bueno, esta es la parte incómoda, digamos, lo largo, porque lo que acabo de hacer en el caso anterior, insisto, en la opción 2 que vimos acá, era súper rápido, porque yo descomponía un vector en la base, resolvía el sistema, que era modo general, y encontraba mis candidatos. En este caso, pues estoy escribiendo modo aplicación y por eso tardo un poco acá. El esquema es un poco largo, ¿sí? La ventaja y desventaja, como decía, la desventaja obvio que se puede perder en el camino. Y la ventaja es que hago todo de una sola, o sea, ya no hago de uno en uno, hago todo el sistema de una vez. Y ahora sí viene la interpretación, ¿no es cierto? Dice, esto eran las coordenadas. Había una forma de calcular las coordenadas usando la dualidad, que era justamente la que estaba un poquito acá arriba, era esta idea. ¿Se acuerda? Porque en el caso anterior usé yo esta interpretación. Ahora voy a usar la de acá. Entonces dice, las coordenadas de una función en la base sí o sí se ven así. ¿Estamos? Dicho de otra manera, que puede ser aquí por dualidad, por otro lado, ¿cierto? Por otro lado, por dualidad. Le pongo el rojo ahí para exagerar.
este coeficiente necesariamente es f del E1, sí o sí, porque esa era la idea de dualidad. Este de aquí es sí o sí f de E2 y este sí o sí es f de E3. Entonces ahora lo que necesitaba era despejar el E. Ahora sí conozco todo, ¿verdad? ¿Conozco cómo es f? Sí, es la función general de la que estamos hablando acá, ¿no es cierto? Conozco cómo o en qué se traduce f de E1. Se ve así. Entonces voy a sacar de esa condición cómo despejar el E1. Entonces escribo acá aparte, ¿no es cierto? Dice f del E1, que este era un polinomio que no lo conozco, lo voy a buscar. ¿Cómo lo busco? A modo general, como un ax al cuadrado más bx más c debe darme necesariamente el coeficiente, dice, bueno, de la función. ¿Qué hacía la función? ¿Se acuerda? Era multiplicar el a por la minúscula, el b por el b minúscula, más el c por el c minúscula. Debe darme sí o, perdón, c mayúscula por c minúscula, debe darme sí o sí a menos b sobre 2. Y ahí viene justamente la solución ya. ¿Cómo debe ser a, b, c para que esto sea verdad? La única manera es que pues se correspondan los coeficientes. Porque acuérdense que los A mayúscula, B minúscula y C mayúscula eran generales. Entonces, la única manera, ¿cierto? Es que, por ejemplo, aquí el A minúscula sea un medio, el B minúscula sea menos un medio y el C sea 0, ¿sí? Y de esa manera encontré el primer vector E1, que es un medio del x al cuadrado menos un medio del x y nada más. Este sería el vector del predual. Veamos si coincide con el cálculo que hicimos antes. Creo que no le concluimos, de hecho, el cálculo que hicimos antes de acá. Bueno, aquí me está saliendo otro valor. No sé si me equivoqué al calcular. Me está saliendo un medio menos 3 medios y 1 me está saliendo acá. Acá me salió un medio menos un medio y 0. Ahí sí habría que chequear de pronto si me jale en el cálculo, ¿cierto? Terminemos con el otro. De la misma manera, busco acá, aquí estoy creando la condición para el E1 directamente. De la misma manera para el E2. Pero note que ya es directo, porque todo lo demás ya estaba resuelto. O sea, aquí si le pone E2 en modo general, usa la otra formulita. Lo que estamos diciendo es que A mayúscula de A, B mayúscula de B, C mayúscula de C, debe darme el otro elemento de acá. Debe darme ahora el 2B menos 2B menos A. Sí, entonces la única manera de que esto sea verdad para las letras mayúsculas generales sería que A sea menos 1, que B vale 2 y C vale 0. Y habríamos encontrado entonces E2 como menos x al cuadrado más 2x y nada más. Y ya tendría mi segundo elemento. Y finalmente para el tercero, ¿cierto? Uso la misma condición de función que habíamos explicado y la última regla de acá, que sería entonces A menos 3 más 2. ¿Sí? A menos 3 más 2C sobre 2. Eso es, ¿no? Ya. Lo mismo, lo propio. La única manera de que esto sea verdad es que A sea un medio, B sea menos 3 medios y C vale 1. ¿Sí? Y habría encontrado E3 como un medio de x al cuadrado menos 3 medios de x más 1. ¿Sí? Y se acabó. Bueno, lo que me doy cuenta es que de hecho están en desorden al parecer los índices porque el último elemento que encuentro acá, de hecho es el elemento que encontramos a mano en la primera opción. ¿Sí? Es este de aquí. ¿Sí se da cuenta? El elemento que encontré acá para el E1 es justo el que estoy bautizando al final como E3. El E1 que encuentro acá es el 1 medio de x al cuadrado menos 3 medios de x más 1. ¿Sí? Pues algo creo que le puse mal en los índices. Hay que repasar el cálculo que acabo de hacer porque me está dando en desorden la base. ¿Sí? Y G, gamma y beta están al revés, en la parte de arriba, en esta parte. Ya veo, claro, ya veo que me confundí. Yo estaba calculando por comodidad en desorden, pero cuando le pasé el limpio les ordené al revés, ¿verdad? Gracias, sí. Ese era el detalle. Este es el alfa.
Bueno, corríjale usted, si es oportuno hacerle a mano, vuélvale a reescribir el ejercicio. Este es del alfa, todo al revés. Este es A menos 3 beta más 2C sobre 2. Bueno, este está bien. Este era 2B menos A y el otro es A menos B sobre 2. Entonces, la interpretación aquí está en desorden, ¿no? La misma historia. Este va acá, todos los índices están al revés. Y ahí sí puedo decir más bien que simplemente están al revés aquí. Este es el 3, este es el 1. Entonces, este es el 1 y este es el 3. Y ahora sí funciona. ¿Ya? Bueno, ventajas y desventajas, ¿cómo lo ve? Realmente hay que estar súper atento, súper claro en la idea para codificar toda la información. Descompongo el vector general, uso la idea de vector general y la idea de dualidad para proponer directamente cómo son los tres, de una sola. ¿Sí? La desventaja, como le digo, que si usted le medita, realmente hay más cálculo. Porque si hacía esto de uno en uno, pues era más rápido, creo yo. ¿Cierto? A la final son sistemas de 3 súper simples que puede calcular. Ahí le dejo a usted más bien la idea. Como recomendación, como le digo, si está súper claro en la idea, esto es súper elegante, a futuro no hace falta escribir tantas cosas que yo puse, ¿sí? Pero si no, pues vaya con la idea sin uno, de uno en uno. De todas maneras, nos aseguramos de que va por buen camino. Lo bueno es que siempre puedo yo corroborar a ver si funciona, ¿no? Si esta es realmente la predual, el dual de ella debe ser de donde vine. O dicho de otra forma, siempre debe respetar la forma de comprobar, sí o sí, si ya conozco a las dos, a la dual y a la predual, es que phi i de EJ debe provocar el delta de Dirac. Ese sería el infalible, ¿cierto? Para corroborar. Veamos si es verdad. Por ejemplo, yo voy a tomar phi 1 de L1. Phi 1 era evaluar el polinomio en cero. Evalúa esto en cero, es evidente, me dio 1. Sí funciona. Phi 2 del E1. En este caso era evaluar en 1. Debe darme 0. Si evalúo en 1, a ver si no me sale, me da 1 medio, menos 3 medios, más 1. Y me da justo, sí, 0. Perfecto. Y el último, phi 3 del E1, debe darme 0 también. Evalúo ahora en 2. Entonces me da 1 medio de 4, menos 3 medios de 2, más 1, se va al 2, me da 2, perfecto, me da 0, funciona, ¿sí? Y etcétera, etcétera. Entonces puedo corroborar si realmente funciona. Bueno, recapitulando, más allá del cálculo tedioso, de hablar en polinomios, etcétera, etcétera, era ver o entender que siempre tengo dos opciones por defecto. Usar la definición de dualidad, que era la formulita aquí mágica, que a veces me conviene y a veces crea cálculos más largos, ¿no es cierto? Y usar estas dos observaciones de acá de la dualidad. ¿Cómo interpreto la descomposición en coordenadas usando la base dual? Y cómo interpreto la descomposición en coordenadas usando la base predual. ¿Sí? Bueno, el ejercicio estaba propuesto como para la casa, realmente, como ve, el cálculo es bastante largo, hay que estar atento, pero en un examen yo tendría que poner algo más ligero, ¿no? ¿Cierto? O si no, toda la hora va a pasar en esto. ¿Sí? O sea, tendría que ser un ejercicio bien sencillo. Bueno, luego le pongo otro ejercicio de entrenamiento, ¿sí? O podríamos revisar, sí, podríamos revisar, todavía va a haber tiempo esta semana, la otra semana, para la última parte, podríamos revisar algunos de los otros ejercicios propuestos por acá, ¿verdad? Vamos a irnos directo a la sección de ejercicios, donde tengo, por ejemplo, Bell el 3, dice, sea la base. Bueno, este es, no sé, creo que hicimos uno bien parecido, de hecho. Déjeme ver. A ver, voy a intentar hacer el 4 más bien, algo más relevante, ¿verdad? Dice, tengo tres funciones definidas de esta manera. Antes le puse yo algo fácil como función evaluada en cero, ahora tengo la integral de una función. Ya se torna, no sé si haya más cálculo ahí. Bueno, tengo tres funciones dentro del espacio que visiblemente son LI. Yo le tendría que dar ese dato, más bien son LI, es una base realmente. Bueno, formas lineales. Primero, probar que es una base. Esto es cálculo, álgebra 1, ¿no? Debería estar claro ahí cómo probar, ¿sí? ¿Se acuerda? Probar que la descomposición es trivial. Bueno, lo relevante es la 2.
Sí, es justo lo que acabamos de hacer, pero para otra configuración de funciones. A ver si hemos entendido. Va a ser exactamente lo que acabamos de hacer. Usted va a escoger el camino más óptimo para usted para encontrar la base predual. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Hallar una base B tal que la dual sea esta. Le pongo en la pizarra, finalmente. Bueno, pasado a limpio el ejercicio acá, usted va a hacer esto, dice, como ejercicio. Tengo, déjame ver cómo estaba dado acá. Dice F1, bueno, las phi que ponía antes, pongámosle phi, no, phi1, phi2, phi3. Le doy al dato, es una base del conjunto de polinomios grado 2 de x, donde phi1 es la integral de 0 a 1 del polinomio. Cosas que son funciones de polinomios, ¿no? El valor de un polinomio general me da 0, 1 el polinomio de x a de x. Phi2 de p me da la integral de 0 a 2, lo mismo, pero de 0 a 2. Y la otra, phi3 de p, me da de menos 1 a 0 de x. El ejercicio tal cual es hallar la base predual de esta que le vamos a poner un nombre, póngale. Sí, el texto le pone ya de una vez B asterisco, ya. B asterisco. Y esta sería B. Encuentra el predual. Entonces ahí va a practicar justo lo que vamos a hacer. Exactamente el mismo razonamiento, ¿no? Usted escoge el camino el más eficiente, que no se pierda y describa cómo son la base predual. La base predual son polinomios, ¿verdad? Aquí va a encontrar un polinomio, dos y tres polinomios que hagan justicia a la idea de dualidad. A ver, entonces le doy unos minutos y ahí me comenta, ¿ya? Si amerita realmente, haga la mano, algo así peligra de ver en el examen. A ver. Inge, disculpa una pregunta.
¿Cómo le va? No sé si alcancemos, creo que se nos va a ir la hora, sí va a estar un poquito largo. Hágale como repaso ya para la siguiente. Revisamos. Y podría indagar también sobre, déjeme ver qué otros ejercicios pertinentes hay. Tiene, por ejemplo, el 6 también se podría hacer, ¿no? Es la interpretación de coordenadas también, usa el mismo concepto. Sí, trata de hacerle ya para el viernes. Ahí revisamos esta parte del ejercicio que le puse. Hágale el ejercicio 6 del documento. Y ahí terminaríamos, trataremos de terminar con la parte de anulador también. Para, como decía, la siguiente semana, a ver si hacemos una recopilación también de ejercicios, traerle los, voy a traer exámenes de semestres anteriores también, para ir ya pensando en el examen más bien, ¿ya? Sí, si no hay preguntas, vamos a quedar ahí por hoy. Sí, le dejo acá el ejercicio nada más. Inge, disculpa una pregunta. Dígame. ¿Habría la posibilidad de que el examen quede para el viernes 9? Viernes 9. Claro, o sea, sí, a ver. No, el viernes. Pues que tendríamos poco tiempo para calificar. Ese es más el tema, porque si somos algunos de ahí. El viernes tendríamos hasta el lunes. Bastante está. Miércoles. Bueno, sí podría ser en la tarde. Sí, si no hay problema con algún otro compañero. Podría ser el viernes igual en la tarde también. Bueno, habría poco tiempo para calificar ahí. Tendría que luego yo le compartiría las notas. De hecho, las otras todavía no le he mandado. Antes, siempre le publico yo el resumen final de notas antes de subir al sistema por cualquier cosa. Sí, bueno. ¿Cuál era la fecha que dio usted originalmente? O sea, primeramente, El 7 le dije yo. el 7. Ah, Porque hay que ver los otros exámenes también de usted, hay que tratar de asegurar que no sea el mismo día. Porque si no, podría ser otro día también, el jueves, cualquier otro día. Sí, hay que confirmar, como le digo, con las otras materias también ya. Dejémoslo así, más bien confirmamos por último el viernes o el otro miércoles también. Todavía hay tiempo, ya va a confirmar ver las otras materias. Entonces, lo que hay que tener en mente, como le digo, para que eh, prevenir que luego no tengamos aula, tiene que ser en la tarde más bien. Entonces, bien puede ser el miércoles, jueves o el viernes. ¿Sí? Quedemos para confirmar en la siguiente más bien. ¿Ok? Profe, listo, una gracias. pregunta. Sí, dígame. ¿Será que la siguiente semana podemos hacer ejercicios que ya sean así de examen, similares al examen, para que nos vaya como que entrenando? Sí, sí, esa es la idea justamente. Y la otra semana más bien haríamos ejercicios tipo examen. Ajá. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Quedamos ahí entonces. Otra consulta, ingeniero. Sí, bien. ¿Se acuerda que usted dijo que nos iba a habilitar un sitio para subir la corrección de un ejercicio? Ah, cierto. No, sí, no puede responder al que le puse, ¿no? No. A ver, sí, le voy a poner otro. A ver, déjeme ver cómo está el Teams nuestro. A ver. Claro, porque al que envió no puede hacer nada, ¿no? No le deja comentar nada. Tengo que crearle otro. A ver, y le voy a poner ahorita. Para hoy era. O sea, le pongo para que suba nomás. Sí, ya Sí, ingeniero, gracias. se congeló esto. Mm, Al rato se pone bien lento el Teams. Ya le voy a abrir ya para que pueda subir hasta la tarde más que nada, ¿ya? Una nueva tarea, como es justo la corrección a la última, ¿no? Bueno, como complemento le voy a poner. Sino que ahorita no me deja.
Ingresar. Un poco lento, no sé. Al rato se pone así. Y ahí yo me aseguro que se cree la tarea para que pueda subir hasta la tarde. Ya, chequearle nomás. Bueno, me desconecto nomás si no hay más inquietudes. Estamos conversando. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta luego.